6 minutos y a esta hora de la tarde nos enlazamos con Andrés Calderón, analista político, para conversar sobre las elecciones y la segunda vuelta del próximo 6 de junio. Muchas gracias, Andrés, por estar con nosotros en 24 horas mediodía. Y quería empezar preguntándote por esta opción que aparece en medio de esta nueva campaña de cara a la segunda vuelta, este pedido para que se vote nulo o blanco y que se puedan anular los comicios generales. ¿Es viable? ¿Es una opción? ¿Es posible? Esa sería mi primera pregunta. Buenas tardes, Francisco, mucho gusto de hablar contigo. Como creo que se ha explicado bien en el informe que han transmitido, el efecto práctico es nulo. Es decir, acudiríamos a una segunda vuelta con los mismos candidatos, con lo cual, más allá del mensaje que podría transmitir el hecho de que hay un rechazo hacia esos dos candidatos, vamos a llegar nuevamente a la disyuntiva de que uno de los dos va a ser el próximo presidente del Perú. Así es. Vamos a hablar ahora de los mismos candidatos. ¿Qué es lo que deberían hacer o cuáles deberían ser sus estrategias de cara a esta segunda vuelta electoral? Ambos tienen mochilas bastante pesadas y evidentemente van a tener que las próximas 8 semanas luchar bastante para poder convencer a los electores de jalar votos y poder superar el uno al otro. Sí, bastante se ha hablado del antivoto, todavía no tenemos la exacta proporción de cuánto representa para cada uno de ellos, porque incluso el antivoto que se hubiera medido en primera vuelta cambia drásticamente cuando ya estamos frente al balotaje, ¿no? Solamente te quedan los dos, allí el antivoto puede crecer o disminuir dependiendo de la comparación que van a hacer los electores. Pero creo que hay algo adicional que cada uno tiene que hacer que no han hecho en primera vuelta, ¿no? Y esto es, en primera vuelta ha sido una campaña un poco más de ideas genéricas, bosquejos de lo que representa cada uno de ellos, pero no ha sido suficientemente atractivo porque finalmente ninguno de ellos ha llegado al 20% siquiera de votos válidos, una cifra ínfima en comparación con elecciones anteriores. Es decir, ninguno de ellos es una oferta muy atractiva para los electores. Entonces, cada uno de ellos va a tener que empezar a generar convencimientos, no solamente reducir su antivoto o incrementar el de su contrincante, sino demostrar que están en capacidad de ser gobierno. Los primeros 48 horas ambos candidatos han permanecido en silencio, esperando que los resultados oficiales avancen. Ya estamos al 99.90% prácticamente, según la última actualización de la OMPE. Y lo que quería preguntarte, Andrés, es sobre los discursos de ambos candidatos. Ayer en Chota, Pedro Castillo tuvo una especie de meeting en la Plaza Mayor de esta localidad en la que habló dirigiéndose al empresariado, un poco tratando de minimizar esto que se ha dicho sobre su posición en materia económica, mientras que en la tarde hemos tenido a Keiko Fujimori con un mensaje más conciliador, ¿no? Un poco más tranquilo y sosegado, llamando primero a respetar al candidato opositor y por otro lado haciendo énfasis en que esta va a ser un enfrentamiento de ideas. ¿Cómo ves ambos discursos a estas alturas cuando recién está empezando esta nueva campaña? A ver, empecemos con Castillo. Y Castillo lo que está aparentemente o va a intentar hacer es decirle a los electores, no crean lo que aparece en el plan de gobierno que ha registrado el Jurado Nacional de Elecciones, porque el plan de gobierno plantea un cambio radical del modelo económico, aunque no aterrice en ideas concretas. Simplemente dice, vamos a renegociar contratos, vamos a controlar la demanda interna, nos vamos a alejar del comercio internacional, ¿no? Entonces es tratar de convencer de que en realidad todo lo que dice ese plan no es tan cierto. En el caso de Keiko, su estrategia va a tener que ser un poco distinta. No es tanto un alejamiento o moderación de su plan de gobierno, sino moderación del pasado reciente que genera el fujimorismo y digamos que lo que está en la retina de muchos electores, que es un comportamiento intransigente, obstruccionista, en algunos momentos abusivos cuando tuvo el poder, ¿no? Entonces cada uno de ellos seguramente en estos primeros días está tratando de alejar los temores más evidentes que cada uno de ellos despierta, ¿no? Pasado en el caso del fujimorismo y en el caso de Pedro Castillo, las ideas que genera un cambio radical que podría ser perjudicial para la economía y quizás también para algunas instituciones políticas
que se está planteando desconocer, ¿no? Como si la Constitución fuera un papel a disposición del presidente, ¿no? Que pudiera cambiar simplemente porque se le antoja. En el caso de Keiko Fujimori, además, ella ha realizado una campaña bastante digital en esta oportunidad por la misma pandemia, ¿no? La hemos visto en TikTok, la hemos visto en Twitter, es una persona que aparece en las redes sociales. Sin embargo, esta campaña ha demostrado que lo que ha hecho Pedro Castillo es, a diferencia del resto de candidatos, sí hacer pequeños mítines en distintas localidades al interior del país, y eso parece haberle dado una ventaja comparativa frente a los otros candidatos. En ese sentido, Keiko Fujimori va a tener que cambiar de estrategia y salir más a las plazas, a pesar de la pandemia. Puede que definitivamente va a haber un poco más de movilización, porque estamos hablando de dos candidatos, en el caso de Fujimori, una candidata que en realidad no es ajena a esa actividad, ¿no? De desplazarse bastante, de convocar a muchas personas. Pero creo que la propuesta de Castillo comunicacional, ¿no? De mítines, de reunirse, si bien es cierto, ha sido exitosa en una dimensión, ¿no? Porque le ha permitido llegar a segunda vuelta, no es lo único que puede hacer y no puede centrarse únicamente en eso ya cuando estamos hablando de generar la intención de voto de 30 o 40% o 50%, ¿no? Entonces, estamos hablando de que ese alcance de mítines, de reuniones presenciales, le sirvió para diferenciarse, para superar una pequeña valla que era la de ser una oferta un poco más interesante o atractiva que la de sus competidores, que tampoco era tan atractiva porque nunca superaron ese techo del 20%, ¿no? Entonces, creo que, para resumirlo en una idea, creo que ambos van a empezar a hacer un poco más de cosas, ¿no? Van a buscar el camino presencial, pero también van a tener que buscar tanto la presencia en grandes medios nacionales como también utilizar las plataformas electrónicas. ¿Cómo ves la disposición de ambos candidatos para poder conversar con los líderes políticos de las otras 16 agrupaciones que no pasaron a la segunda vuelta? Es decir, ¿de qué manera se van a acercar y cuáles crees que sean las agrupaciones que puedan acercarse a cada uno de los partidos que van a disputar el balotaje? Lo natural sería que Pedro Castillo se acerque a partidos de izquierda, ¿no? Como Juntos por el Perú, como el Frente Amplio, aunque su representación en votos fue ínfima, ¿no? Y en el caso de Keiko Fujimori, que se acerque a Avanza País y a Renovación Popular. Pero no les va a alcanzar. O sea, ambos necesitan ciertos respaldos no solamente políticos, sino quizás de asociaciones o de personajes representativos que generen esta sensación de tranquilidad y al mismo tiempo vigilancia, porque son dos candidaturas que generan mucho escepticismo en distintas dimensiones y en distintos temas, ¿no? Con lo cual, pensando en el gobierno, la alianza política es algo, hasta uno diría, deseable para ver si es que pensamos que podemos mitigar un poco los riesgos del último quinquenio, donde la ausencia de alianzas políticas llevó a un nivel de confrontación inaceptable. Pero creo que también para convencer al electorado, o sea, en el muy corto plazo, el acercamiento a partidos políticos más de centro puede ser determinante cuando tienes dos candidaturas que generan tanta suspicacia. Y en ese sentido, por ejemplo, la necesidad de encontrar, digamos, por lo menos acuerdos y consensos mínimos para que se pueda convencer a la mayor cantidad de población de que las propuestas de cada uno de ellos es la más viable, o en todo caso enfriar, por ejemplo en el caso de Pedro Castillo, que tiene unas propuestas bastante radicales y bastante extremas, en algunos casos sobre todo en materia económica. Él ya ha dicho que no va a firmar una hoja de ruta de cara a la segunda vuelta, sin embargo, de alguna manera tiene que ponerle un poco de paños fríos a su propia posición radical que podría asustar a algunos electores. ¿Tú crees que sea capaz de hacerlo cuando precisamente la cabeza del partido por el que postula Pedro Castillo, que es Vladimir Cerrón, ha dicho que eso no va a ocurrir? Incluso el mismo Castillo ha dicho exactamente lo mismo. Creo que el Castillo tiene algo muy en contra y que, digamos, podría aprovecharlo y darle vuelta, ¿ya? Y esto en contra es que no tiene un plan de gobierno. O sea, si uno revisa esto que ha registrado ante el Jurado Nacional de Elecciones, es un bosquejo, un conjunto de retazos, de ideas, de principios, ¿no? De principios contra la economía social de mercado en gran medida.
Entonces no tiene propuestas específicas que uno pueda decir, ok, estas son las acciones que va a realizar una vez que entre a gobierno, si es que eso fuera el caso. Eso es una desventaja porque, digamos que nadie le da un respaldo ni un cheque en blanco a alguien que no sabe específicamente qué es lo que propone, ¿no? Simplemente con principios no convences ni electorado ni convences a líderes políticos. Pero podría ser una oportunidad porque, digamos, es fácil armar una hoja de ruta que tenga algo un poco más concreto. Si es que sigue en esa posición más cerca que plantea Vladimiro Cerrón, yo veo muy difícil que alguien quiera firmar ese cheque, que alguien quiera respaldarlo, ¿no? Entonces, inevitablemente yo creo que va a tener que acercarse hacia eso, y aún así, probablemente el ideario inicial que había publicado sea una de las cosas, uno de los obstáculos más difíciles para llegar a convencer a algunas personas, ¿no? Hace unos días el analista Alberto Vergara decía en una conferencia de Harvard que los electores peruanos no debían vender barato su voto, ¿no? De cara a tratar de presionar de alguna manera para que los candidatos puedan conseguir, ¿no? Nosotros los ciudadanos podamos exigirle a los candidatos una serie de compromisos que garanticen que nuestro voto no va a ser gratuito, que no va a ser un cheque en blanco, como lo acabas de mencionar hace instantes. ¿Estás de acuerdo con esta declaración? Sí, totalmente de acuerdo, porque creo que ya tenemos muchas experiencias recientes de candidatos que no solamente no cumplen sus promesas, sino que toman una actitud completamente distinta cuando se encuentran en el poder a la que mostraban en campaña. En el caso de Keiko Fujimori esto es muy evidente porque ella tuvo el poder en el poder legislativo e incumplió varios de los compromisos que había ofrecido durante campaña, ¿no? De respetar completamente la libertad de prensa, la de ceder a algunas comisiones en el poder legislativo, ¿no? La de tener una relación un poco más de colaboración con el Ejecutivo, dado que tenía este poder abrumante en el Congreso. Entonces, digamos que incluso pensando en el votante de Keiko o en el votante claramente anti Pedro Castillo, probablemente ese votante no va a estar tan emocionado con confiar su voto a Keiko Fujimori, o no sería una conducta muy racional decirle, ok, te doy este cheque en blanco para que hagas lo que dices que vas a hacer ahora, cuando hace poquito, nomás hace unos años que estabas en el poder, no cumpliste con esa misma oferta. Entonces hay que pedirle a ambos candidatos ciertas garantías, y creo que es un elector racional el que hace eso y el que le dice, ok, dame algunas muestras concretas, ya no solamente me digas que vas a ser conciliante, que vas a trabajar con todas las demás fuerzas políticas. Ok, a ver, ¿qué fuerza política te respalda? ¿Qué propuesta específica estás diciendo con relación a tu rol que vas a tener en el Congreso o vas a tener en el Ejecutivo, dependiendo de la circunstancia en la que te encuentres, ¿no? Entonces, digamos, es además coherente con la realidad. Menos del 30% de votos válidos han respaldado a estas dos candidaturas. Nadie, seguramente, este otro 70% no va a ir con entusiasmo a la segunda vuelta. Y ahora, frente a los probables compromisos que puedan asumir tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo, ¿quiénes podrían servir de garantes para que, no me gusta mucho la palabra garantes, pero quiénes podrían asumir el compromiso de velar porque los candidatos, cualquiera que sea el que llegue a la presidencia, cumplan con lo que se comprometan a hacer y no se vayan por otro camino, es decir, por esta suerte de hoja de ruta, ¿no?, que podrían alcanzar de cara a esta segunda vuelta, que es en 8 semanas, y de qué manera los ciudadanos podemos fiscalizar esos compromisos a los que ellos se comprometan, valga la redundancia? Sí, a mí tampoco me gusta la palabra garante, porque creo que no deberíamos, la política y la labor de los políticos no debería estar personalizado, dependiente solamente de algún personaje. Por eso hablaba más bien de garantías, ¿no? O sea, de acciones o propuestas concretas que se van a realizar una vez que estén en el poder, ¿no? Incluso, digamos, no estaría de más, por ejemplo, ir adelantando algunas ideas específicas que se adoptarían desde el Legislativo o del Ejecutivo, considerando la relación que va a tener cada uno de ellos. ¿Cómo se puede lograr esto? O sea, sí, hay que a veces individualizarlo con algunas fuerzas políticas y tratar de convocar a personas que van a formar parte del gobierno de uno y otro. Y por otro lado, también, digamos, no descartaría la opción de rechazar o por lo menos
advertir que ciertos personajes que ya participaron del entorno político de estos candidatos ya no van a estar, ¿no? Por ejemplo, Keiko Fujimori tranquilamente podría decir, ¿no?, y señalar, asumiendo la responsabilidad que tuvo durante el legislativo en el 2016 a 2021, decir, ok, ¿qué personajes no vuelven a entrar a Fuerza Popular o qué personajes ya no van a formar parte del gobierno ni de asesores del Parlamento en caso fuera ella presidenta? En el caso de Pedro Castillo, digamos, es un poco más difícil hacer un planteamiento de ese estilo porque, en primer lugar, no se le conoce específicamente quiénes son los personajes más cercanos de su entorno, y los que sí se les conoce, digamos, la hipótesis que se plantea es mucho más grave, ¿no? O sea, lo que ha dicho Basombrío hace poco, oye, sus vínculos son con el terrorismo, con Movadef. ¿Cómo descartas, cómo generas una confianza de que eso no va a ocurrir, de que no va a haber esta cercanía, cuando él mismo está negando la existencia de esos vínculos o está negando que esas personas estén relacionadas con el Movadef? Ahí, digamos que tiene una valla más alta de escepticismo que superar, ¿no? Hablemos del Congreso, del virtual Congreso de la República. Va a ser un Congreso bastante fraccionado, bastante fragmentado, incluso más que el que tenemos actualmente. Va a tener 10 bancadas y desde ese punto de vista quien llegue a la presidencia va a tener que tener mucha muñeca política para poder llegar a acuerdos y consensos dentro del Parlamento para poder establecer una agenda mínimamente viable para poder llevar a cabo los 5 años de gobierno. ¿Cómo se va a desarrollar esa dinámica entre el Ejecutivo y el Legislativo y no encontrarnos en las mismas situaciones que nos hemos encontrado en este lustro que acaba de terminar o que está terminando? Lamentablemente creo que más allá de las buenas intenciones va a estar muy difícil de que no sea una relación tirante entre el Ejecutivo y el Legislativo. Idealmente se podrían llegar a ciertas alianzas entre los partidos políticos, pero eso era también lo que pensábamos que podía ocurrir en el 2020, que como era un Congreso tan atomizado, ningún partido iba a poder empujar una agenda si es que no llegaba a acuerdos. Y lo que ocurrió fue que se pusieron de acuerdo para enfrentarse al Ejecutivo, ¿no? Y por eso es que tuvimos un récord de leyes aprobadas por insistencia, es decir, no negociaban, no conversaban con el Ejecutivo, que además eran declaradas inconstitucionales, y tuvimos nuevamente un episodio de vacancia, ¿no? Entonces, ese antecedente nos hace pensar que en realidad hay pocos incentivos naturales para llegar a estas alianzas. Tendría que ocurrir, y quizás esto sea parte de lo que tenga que entrar en agenda durante la segunda vuelta, ¿no? Que líder de los partidos políticos que ya tienen representación en el Congreso y que están postulando en el balotaje logra convencer a suficientes partidos para llegar a esta agenda mínima de la que hablas. Esa sería, por ejemplo, una señal concreta, una garantía no personalizada, sino más institucionalizada, ¿no?, de partidos políticos, que podría generar un poco más de confianza en el electorado de la efectividad del gobierno, ¿no? Dejando un ratito nada más de lado la discusión sobre grandes ideas, sobre grandes modelos. Hay mucha preocupación más práctica del ciudadano de decir, ok, quiero un gobierno que me asegure la subsistencia, que me asegure que vamos a implementar un sistema, vamos a llegar a vacunar a todos los ciudadanos, que no voy a morir durante esta pandemia y que voy a poder realizar una actividad económica para garantizar el bienestar de mi familia, ¿no? Ese tipo de cosas concretas va a ser necesarias que se aterricen durante esta segunda vuelta. Y en ese sentido, y te pido una respuesta bastante breve, Andrés, ¿se conviene o convendría en todo caso que los candidatos presidenciales hagan una suerte de preagenda política con los miembros del próximo Parlamento de cara a la segunda vuelta? Sí, de eso estamos hablando. Una agenda un poco más concreta y que tiene, por las circunstancias en las que nos encontramos, tiene que darse desde ahora, durante la segunda vuelta. No podemos esperar a las promesas de lo que van a realizar a partir del 28 de julio, porque además ya sabemos, antes las han incumplido. Muchas gracias, Andrés, por este análisis que hemos hecho de la situación política de nuestro país. Ha sido Andrés Calderón, analista político, que ha estado aquí con nosotros en 24 horas mediodía. Tenemos que hacer una pausa en el programa, pero